Imagínense esto, un aclamado y arrogante director de documentales japonés, convencido de que México no es más que un cliché de narcos y pobreza, viaja a nuestro país con una sola misión: filmar la fea verdad para humillarnos en la televisión internacional. Pero en cuestión de días, la calidez y la verdad de nuestra gente lo hacen pedazos. No solo ve derrumbarse los prejuicios que sostuvo durante toda su vida, sino que termina, entre lágrimas, pidiendo perdón frente a su propia cámara. Y lo más increíble, la noche en que se transmitió su cortometraje de 8 minutos, alcanzó un histórico 79% de rating, provocando que el sitio web de la televisora colapsara por completo bajo el peso de 230,000 comentarios. Una ola de orgullo mexicano, desatada por un hombre que vino a odiarnos, inundó Japón por completo. ¿Ustedes creen esto posible? Hay un dicho que dice que los prejuicios son como una montaña en el corazón de una persona. No importa cuánta fuerza hagas, es imposible moverla. Pero, ¿y si les dijera que bastaron 8 minutos no solo para demoler esa montaña, sino para transformar la imagen de toda una nación en una sola noche? ¿Para provocar que el sistema de Internet de un país entero se cayera por la demanda? En el año 2024, un breve documental sobre México fue transmitido por uno de los canales más importantes de Japón. No había estrellas de cine, ni efectos especiales deslumbrantes. De hecho, la razón misma de su creación era para criticarnos. Sin embargo, en cuanto salió al aire, provocó un terremoto mediático. El rating, que se esperaba mediocre, se disparó hasta un alucinante 79%, una cifra que ni los programas más populares de fin de año en Japón habían soñado alcanzar. El sitio web de la cadena televisora, abrumado por el tráfico sin precedentes, simplemente se vino abajo. Las redes sociales fueron sepultadas por más de 230,000 comentarios. En los días siguientes, las academias de español, los restaurantes mexicanos y las agencias de viajes en todo Japón se vieron tan saturados de trabajo que no se daban abasto. La fiebre por México incluso se extendió a Europa y América. Esto no fue solo el éxito de un cortometraje, fue una batalla épica entre la arrogancia de los prejuicios y la innegable fuerza de la verdad. Y el origen de todo fue la profunda soberbia de un director japonés. Él quería arrancar la máscara de México, pero al final, la única careta que se rompió fue la que él había usado durante la mayor parte de su vida. ¿Cómo es que un documental que pretendía humillarnos se convirtió en la campaña de promoción más exitosa de nuestra historia? ¿Qué fue lo que encontró este director en México que demolió sus convicciones? Hoy vamos a contar la historia de este milagro de 8 minutos y la increíble transformación que lo hizo posible. Nuestro protagonista se llama Kenji. En el mundo de la televisión japonesa, no era un don nadie. Era el director senior de uno de los canales más prestigiosos, un veterano con más de 20 años de experiencia. Kenji era famoso por su mirada afilada y su estilo crítico, casi despiadado. Pero hace unos años, Kenji comenzó a notar un fenómeno que le irritaba profundamente, una súbita y creciente fascinación de la juventud japonesa por la cultura mexicana. Caminando por las calles de Harajuku o Shibuya en Tokio, veía a los jóvenes bebiendo aguas frescas, hablando apasionadamente sobre las telenovelas mexicanas, y en los supermercados, el aguacate y el tequila de Jalisco ocupaban los estantes más visibles. Al ver esto, la superioridad cultural que sentía como japonés y su escepticismo profesional comenzaron a hervir. En una reunión de planificación secreta en la televisora, Kenji golpeó la mesa con furia frente a todos los productores. La juventud japonesa está siendo completamente engañada por las tácticas de propaganda de México, exclamó. Señalando un pizarrón lleno de sus propias notas, continuó, ¿qué la calidez de su gente? ¿Qué el paraíso de su comida? Todo eso es una farsa cuidadosamente diseñada. Como profesionales de los medios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Revelar la verdad. En ese pizarrón, Kenji había plasmado todos sus prejuicios sobre México. Ambiente sucio y caótico, escribió. Callejones destartalados, basura por todas partes. Tráfico infernal, un desorden de autos y microbuses sin ninguna regla. Servicio al cliente pésimo, comerciantes groseros que solo quieren estafar a los turistas. Higiene deplorable, los puestos de comida callejera seguramente están llenos de bacterias.
Estas ideas no provenían de su experiencia personal, sino de viejos rumores, noticias negativas aisladas que había leído en Internet y, sobre todo, de un profundo estereotipo arraigado en las películas de Hollywood y en su propia mente. Nunca había pisado México, pero estaba más seguro que nadie de haber descubierto la verdadera cara del país. Para asegurarse de que su filmación expusiera con precisión las mentiras de México, Kenji tomó una decisión inusual. Normalmente, un equipo de documentalistas contrataría a un guía local familiarizado con el país. Pero Kenji hizo todo lo contrario. Seleccionó a propósito a un equipo que nunca había estado en México, que no sabía absolutamente nada de nuestra cultura. Su asistente, Mika, nunca había visto un capítulo de La Rosa de Guadalupe. El editor, Daisuke, jamás había probado un taco al pastor. Kenji les dijo, solo una mente en blanco puede evitar ser contaminada por la falsa propaganda de México. Vamos a capturar el México más real, el más terrible. Antes de partir, su esposa le preguntó con preocupación, ¿ni siquiera has estado en México? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que todo lo que la gente ve es una mentira? Kenji sonrió con desdén mientras cerraba su maleta. La cámara no miente. En cuanto la ponga ahí, la verdad saldrá a la luz por sí sola. Incluso al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ver los enormes carteles de la Secretaría de Turismo, imágenes de cielos azules, playas turquesas y ciudades vibrantes, Kenji se rió para sus adentros. Vaya, justo este tipo de propaganda embellecida es la que ha engañado a tantos japoneses ingenuos. Esta vez, yo mismo la voy a desenmascarar. Con esa terquedad casi vengativa, Kenji y su equipo pisaron suelo mexicano. El guión en su cabeza ya estaba escrito. Su cámara capturaría calles sucias y atestadas, gente indiferente, actitudes hostiles. Al final, con una voz en off grave y sentenciosa, le diría al mundo, miren. Este es el verdadero México. Sin embargo, no tenía la menor idea de que, desde el momento en que salió de la terminal del aeropuerto, su guión comenzaría a desmoronarse. Al salir del aeropuerto, Kenji y su equipo tomaron un taxi hacia el corazón de la Ciudad de México. Apenas se sentó, Kenji comenzó su entrevista guiada, diseñada para obtener las respuestas que quería. Con un tono deliberadamente provocador, le preguntó al conductor, «Oiga, amigo, he escuchado que el tráfico en la Ciudad de México es famosamente caótico y terrible. ¿Será que hoy tuvimos muchísima suerte y no nos tocó el tráfico pesado?» Ya estaba listo. Con que el conductor se quejara una sola vez, diciendo sí, compa, esto normalmente es un desmadre, él tendría el clip perfecto para su documental. El conductor, un hombre de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y una sonrisa bonachona, lo miró por el espejo retrovisor. No, jefe, eso ya es cosa del pasado. Hoy en día todos usamos aplicaciones como Waze o Google Maps que nos dicen en tiempo real dónde hay tráfico. El sistema nos avisa y buscamos otra ruta. La neta, a veces el tráfico en la Ciudad de México fluye mejor que en Tokio, ¿eh? Kenji se quedó helado por un momento. Volteó a ver por la ventana, y el paisaje urbano lo desconcertó. Las avenidas eran amplias y sorprendentemente limpias. Aunque había muchos autos, todos esperaban ordenadamente en los semáforos en rojo, sin que ninguno invadiera el paso de peatones. Los conductores cedían el paso a la gente en las cebras con paciencia. En las banquetas, los botes de basura estaban claramente separados para residuos orgánicos e inorgánicos, y casi no se veía basura en el suelo. Esto era un mundo completamente diferente al México caótico y sucio que existía en su mente. Inconforme, Kenji instintivamente levantó su pesada cámara y, a través del lente, escudriñó la calle, tratando de capturar a un solo peatón cruzando en rojo o a alguien escupiendo en el suelo. Pero en su visor solo aparecían calles ordenadas y ciudadanos sonrientes. Esto solo es suerte, se dijo a sí mismo para consolarse. Todavía no hemos llegado al verdadero centro de la ciudad. Al llegar al hotel en la colonia Roma, Kenji decidió intensificar su plan de provocación. Ahora buscaría fallas en el servicio, para demostrar que la supuesta calidez mexicana era solo una fachada. Al hacer el check-in, adoptó la actitud del cliente más insufrible imaginable, lanzando una serie de exigencias casi absurdas. Escuche bien,
le dijo al recepcionista. Quiero una habitación ultra silenciosa. El ruido no puede exceder los 20 decibeles. El aire acondicionado debe estar exactamente a 24 grados Celsius, 1 grado más y me da calor, 1 grado menos y me da frío. Y mañana, la llamada para despertarme debe ser a las 7 en punto. Ni un minuto tarde, ni un minuto antes. Para el desayuno, quiero un café tibio, no muy caliente ni muy frío. Quiero un huevo estrellado con la yema tierna, que se puede escurrir, pero la clara tiene que estar completamente cocida. El pan tostado solo debe estar en la tostadora por 10 segundos. Quiero esa textura que está caliente pero aún no crujiente. Estas peticiones harían fruncir el ceño incluso al personal de un hotel de 5 estrellas. Kenji observaba fijamente el rostro del joven recepcionista, esperando ver el más mínimo gesto de impaciencia, un ojo en blanco o una excusa. Si el empleado mostraba la más mínima fisura, él explotaría. Para su sorpresa, el joven mantuvo una sonrisa sincera durante todo el tiempo, tomando notas rápidamente en un papel. Cuando terminó, levantó la vista hacia Kenji, con una mirada que no tenía ni una pizca de fastidio. Claro que sí, señor Kenji. Hemos anotado todas sus peticiones. Haremos todo lo posible para cumplirlas. Que disfrute su estancia en México. El corazón de Kenji se hundió, como si hubiera lanzado un puñetazo que aterrizó en un colchón de plumas. ¿Acaso no fui lo suficientemente odioso?, pensó. A la mañana siguiente, Kenji llegó puntualmente al restaurante. En cuanto se sentó, un mesero ya le traía su desayuno personalizado. Tomó la taza de café y le dio un sorbo. La temperatura era, increíblemente, perfecta. Ni quemaba ni estaba fría. Tomó su cuchillo y tenedor y cortó el huevo estrellado. La yema dorada y líquida se derramó lentamente, tal como lo había pedido. Luego, le dio una mordida al pan tostado. Estaba tibio, suave, sin ninguna marca de quemadura. En ese instante, con el tenedor en la mano, Kenji sintió una inmensa ola de confusión. Esto no era solo una cuestión de servicio. Esto representaba un respeto y una dedicación genuina hacia otra persona. Por primera vez, comenzó a dudar si su pizarrón lleno de prejuicios estaba, en realidad, equivocado. Pero él seguía siendo el terco Kenji. Se dijo a sí mismo que, después de todo, era un hotel. Lo hacían por negocio, para complacer a los clientes. Esa amabilidad comercial no contaba. La gente de la calle, esa sí que mostraría la verdad. Así que Kenji llevó a su equipo a las calles de la Ciudad de México. Esta vez, preparó una prueba más directa, fingir que estaba perdido. En el corazón del bullicioso centro histórico, Kenji detuvo a una joven universitaria con una mochila al hombro. Deliberadamente, le mostró una dirección muy lejana y complicada, en una callejuela de difícil acceso, y le preguntó en una mezcla de español mal hablado e inglés. La estudiante se detuvo, tomó el teléfono de Kenji y frunció el ceño mientras estudiaba el mapa. Ya te vas a hartar, seguro me vas a decir que no sabes, pensó Kenji. La joven estudió el mapa por un buen rato y, tras intentar explicarle en inglés un par de veces, notó la confusión de Kenji, que, por supuesto, era fingida. En ese momento, cualquier persona normal le habría señalado una dirección general y se habría ido. Pero la joven sonrió, se ajustó la mochila y dijo, no te preocupes. La verdad sí está medio complicado llegar. No tengo prisa, yo te acompaño. Kenji se quedó pasmado. Como director experimentado, podía ver claramente que esa no era la dirección a la que se dirigía la estudiante. De hecho, ella caminaba en sentido contrario. Pero la chica no dijo nada y lo acompañó durante 15 largos minutos, cruzando varias calles, hasta dejarlo en la puerta del lugar que buscaba. Al despedirse, todavía sonrió y le dijo, bienvenido a México. Que tengas un viaje increíble. Kenji se quedó parado en el mismo lugar, viendo cómo la joven se alejaba. La cámara en sus manos se sentía extrañamente pesada. Las pruebas siguientes se convirtieron en una serie de golpes que demolieron sus ideas preconcebidas. En la entrada de un mercado, detuvo a una señora que cargaba sus compras y le preguntó por un restaurante bueno y barato.
La señora no solo dejó sus bolsas en el suelo para recomendarle varios lugares, sino que le dibujó un mapa detallado en una servilleta. Al ver a Kenji sudando mientras cargaba el equipo de filmación, la señora dijo con genuina preocupación: «Híjole, Miguelito, cargar todo eso está bien pesado. No camines tanto. Allá adelante hay una base de taxis, déjame te llevo para que tomes uno». Pero lo que más lo impactó fue un anciano de cabello blanco. Kenji repitió su truco, preguntándole por una dirección escondida en un laberinto de callejones. El abuelito se puso sus lentes, miró el mapa por un largo rato y frunció el ceño. Kenji pensó que lo iba a rechazar, pero el anciano suspiró y dijo: «Este lugar está muy difícil de encontrar. Si solo te explico, te vas a perder seguro. Vente, yo te llevo». Era una tarde calurosa y sofocante. El anciano, apoyado en su bastón, caminaba lentamente delante de él. Kenji lo seguía, observando la espalda del hombre, empapada en sudor, y sintió una punzada de culpa abrumadora. Después de más de 10 minutos de caminata, finalmente llegaron. Conmovido, Kenji intentó darle dinero, agradeciéndole con una profunda reverencia. Pero el anciano simplemente le dio una palmada en el hombro y rió. «No es nada, mijo. Cuando uno está lejos de casa, todos necesitamos ayuda. Hoy por ti, mañana por mí. Bienvenido a México». Esa noche, Kenji regresó al hotel y se encerró en su habitación. Descargó todo el material que había grabado durante el día en su computadora. En la pantalla, aparecían rostros sonrientes y sinceros, calles limpias, un tráfico ordenado, personas que se detenían para ayudar a un extraño. No había suciedad, ni indiferencia, ni engaños. Kenji miraba la pantalla, su respiración agitada. Este no era el México que él quería. Este no era el ejemplo negativo que su guión exigía. Un conflicto cognitivo tan intenso lo hizo entrar en pánico. Si admitía que todo esto era real, estaría negando su juicio profesional de las últimas décadas, su propio instinto. «No, esto solo es un sesgo de supervivencia», se dijo a sí mismo. Apretando los dientes, con los dedos temblando, presionó la tecla de borrar. Una escena, 2, 3. Empezó a borrar frenéticamente esas imágenes conmovedoras. Su asistente, Mika, lo vio con el rostro pálido y corrió a detenerlo. «Director, ¿qué está haciendo? ¿Por qué borra el material? Son escenas increíbles, muy reales. Si las transmitimos, la gente se conmoverá». Kenji la apartó de un empujón. Mirando la pantalla ahora negra, su voz sonó dura como una piedra. «Este no es el verdadero México. Solo tuvimos suerte y nos encontramos con unas cuantas personas buenas. Mañana será diferente». Aunque lo decía en voz alta, en su interior sabía mejor que nadie que estaba ocultando la verdad. Afuera, el paisaje nocturno de la Ciudad de México, con sus luces parpadeantes a lo largo del Paseo de la Reforma, era vibrante y cálido. Kenji miró esa noche desconocida y, por primera vez, sintió cuán ridículo y feo era su propio ego. De vuelta en Japón, Kenji no se rindió. Quería aferrarse a su última esperanza, intentar demostrar, de una manera más científica y objetiva, que sus prejuicios eran correctos. «Si no pude grabarlo en México, lo intentaré en Japón», pensó. «Voy a dejar que los japoneses voten. No creo que los productos mexicanos puedan superar a los de Japón». Así que organizó un evento en la calle más concurrida y lujosa de Tokio, en Ginza. Montó un pequeño puesto donde ofrecía gratis comida mexicana, como tacos al pastor y mole, para ver si esos sabores, tan promocionados, podían realmente impresionar a los exigentes paladares japoneses. Al principio, los transeúntes, enfrentados a comida desconocida y a las cámaras, mantenían su típica distancia y cortesía japonesa. El primero en probar fue un oficinista de unos 30 años, vestido con un traje impecable y una expresión de cansancio. Con vacilación, tomó un pequeño taco al pastor. En el instante en que dio el primer bocado, sus ojos se iluminaron. Esa expresión no se puede fingir.
Era la sorpresa de un paladar conquistado en un segundo. «No manches, este sabor es increíble», gritó sin poder contenerse. «Es un poco como nuestro yakitori, pero la salsa es más intensa, la carne súper suave y la tortilla tiene un sabor a maíz delicioso». Inmediatamente sacó su celular y llamó a alguien. «Oye, ven rápido a Ginza. Hay comida mexicana buenísima y es gratis. Si te tardas, te la pierdes». En poco tiempo, el puesto, antes desierto, tenía una larga fila de gente. Y entonces ocurrió la escena más conmovedora. Un anciano de más de 70 años, apoyado en su bastón, se acercó lentamente al puesto. Miró el plato de mole con una expresión compleja. «Toda mi vida he pensado que México es un país atrasado. Nunca he probado su comida y nunca he querido hacerlo». Bajo la mirada de todos, probó una cucharada. El tiempo pareció detenerse. El anciano masticaba lentamente, y sus ojos, de repente, se enrojecieron. Dejó la cuchara y, con la voz entrecortada, dijo: «Resulta que he sido un ignorante. Una comida tan deliciosa, una cultura tan rica. Y yo dejé que mis prejuicios me cegaran durante 70 años». Esta escena conmovió profundamente a Kenji, que observaba todo desde un monitor. Pero aún no había terminado. Kenji tenía un último as bajo la manga, una prueba a ciegas. En una pequeña sala en Shinjuku, usaría los números para demostrar la superioridad de los productos japoneses. Preparó una variedad de artículos: cosméticos, sopas instantáneas, accesorios de tecnología, utensilios de cocina. La mitad eran hechos en México, la otra mitad en Japón. Lo crucial era que había cubierto todas las marcas y logos, para que los participantes solo pudieran juzgar por la calidad y la experiencia de uso. Era una batalla por el honor de la industria japonesa. ¿Y el resultado? En la prueba de cosméticos, de 12 mujeres, 9 eligieron el producto mexicano, diciendo que se sentía más ligero y natural, no tan pesado como el japonés. En la prueba de sopas instantáneas, un hombre que juraba solo comer ramen japonés, después de probar ambos, señaló el tazón mexicano. «Siendo honesto, el caldo de este es más rico y los fideos tienen mejor textura. Me quedo con este». En la prueba de accesorios tecnológicos, un estudiante de diseño eligió el producto mexicano porque su diseño es más limpio y universal, no tan anticuado como el japonés. Cuando Kenji finalmente calculó los datos, miró la hoja de resultados y se quedó sin palabras. En todas las categorías, una vez eliminada la influencia de la marca, los productos mexicanos ganaron con un abrumador 73% de los votos. Un miembro de su equipo le preguntó en voz baja: «Director, ¿vamos a transmitir este resultado tal cual?». «No es un poco». Kenji miró fijamente ese doloroso 73% y, después de un largo silencio, asintió. Finalmente, levantó la vista, su mirada ya sin el fuego de la arrogancia, sino con un atisbo de resignación. «Por supuesto que lo transmitiremos. Los números no mienten. Esta es la realidad». Esa noche, escribió en su cuaderno: «Los datos no tienen prejuicios, solo muestran hechos. Y esta vez, los hechos han derrotado por completo mi soberbia». En la sala de edición, la atmósfera era tan pesada que se podía cortar con un cuchillo. Kenji se enfrentaba a la decisión más importante de su carrera. El material que tenía en sus manos era diametralmente opuesto al proyecto que le había presentado a la cadena de televisión. Pero lo que más lo atormentaba era si debía o no mostrar su propia malicia inicial. Si admitía que había ido a México con prejuicios, estaría exponiendo públicamente su propia cerrazón mental. Para un director veterano, era como ser juzgado en público. Si no lo incluía, estaría engañando a la audiencia, creando un simple y superficial programa de viajes. Kenji recordó al anciano que lo vio por los callejones, recordó al abuelo japonés con lágrimas en los ojos. La responsabilidad de los medios es transmitir la verdad. Y ahora mismo, mi verdad más grande es admitir que estaba equivocado. Tomó una decisión audaz. Agarró una cámara, la apuntó hacia sí mismo y presionó el botón de grabar. En el lente, el director antes altanero ahora tenía un rostro agotado,
pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. Yo quería criticar a México, comenzó, su voz temblando ligeramente. Fui a su país con arrogancia y prejuicios, queriendo exponer una supuesta farsa. Pero en mi camino, encontré calles limpias, gente increíblemente amable y productos de una calidad excepcional. Estaba equivocado. Terriblemente equivocado. Por mis prejuicios, le pido perdón a México. Y le pido perdón a todas las personas que han sido afectadas por estereotipos como los míos. Grabó esta confesión de 1 minuto varias veces. En más de una ocasión, se le enrojecieron los ojos y no pudo continuar. Era su propio juicio, su propia sentencia. Cuando entregó el cortometraje de apenas 8 minutos, fruto de un inmenso tormento personal, a su jefe para su revisión, el directivo guardó silencio por un largo rato. Finalmente, dijo una sola frase: los medios necesitan valentía, pero aún más, necesitan la responsabilidad de enfrentar la verdad. Hiciste lo correcto. Pero prepárate para las consecuencias. La noche de la transmisión, Kenji estaba en la sala de control, con las palmas de las manos empapadas en sudor. A las 8 de la noche, el programa comenzó. El rostro de Kenji apareció en millones de pantallas. Su impactante confesión se transmitió por todo Japón. Durante los primeros 2 minutos, el rating fue normal. Pero cuando su confesión terminó y las imágenes cambiaron a las cálidas escenas de las calles de México, a los datos del 73% de la prueba a ciegas, ocurrió el milagro. En la pantalla de la sala de control, la curva de audiencia se disparó como un cohete: 30%, 50%, 70%. Hasta detenerse en un asombroso 79%. Toda la sala estalló en vítores. Un técnico gritó: el servidor explotó. El sitio web se cayó. El tráfico es demasiado. Kenji miró la pantalla y, finalmente, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Nunca imaginó que un cortometraje de 8 minutos pudiera causar tal conmoción. Después de la transmisión, Internet en Japón explotó por completo. En Twitter, el hashtag "el director que vio la verdad" se convirtió en tendencia número 1. Los 230.000 comentarios llegaron como una avalancha. No había críticas, solo una abrumadora ola de emoción y reflexión. Un usuario escribió: durante 70 años, creí que México era un país pobre y atrasado. Después de ver este video, me di cuenta de lo estúpido que he sido. ¡Qué vergüenza! Otro comentó: gracias, director, por mostrarme el verdadero México. Siempre pensé que era un lugar caótico, y ahora sé que su gente tiene un corazón enorme. Esta tormenta mediática pronto se convirtió en un boom económico real. Los teléfonos de las academias de español en todo Japón no dejaban de sonar. Una escuela en Osaka tenía una lista de espera de 340 personas y tuvo que pedirle a sus maestros jubilados que regresaran a dar clases. En los supermercados, el tequila, el aguacate y los productos mexicanos se agotaron. Las ventas aumentaron un 400%. Los vuelos a la Ciudad de México se vendieron por completo para los siguientes 3 meses. Los economistas llamaron a este fenómeno el tsunami económico de 8 minutos. Y todo sucedió porque un hombre arrogante finalmente estuvo dispuesto a quitarse las gafas de los prejuicios y ver el mundo como realmente es. Meses después, Kenji fue invitado a un foro mundial de radiodifusión. Cuando subió al escenario, toda la audiencia se puso de pie para aplaudirlo. Sosteniendo el micrófono, dijo con la voz entrecortada: antes, creía que el poder de un documental residía en exponer la oscuridad. Después de este viaje, entendí que su verdadero poder está en romper prejuicios y permitir que la verdad sea vista. 8 minutos son suficientes. Amigos, esta historia pudo sacudir al mundo no solo por la belleza de México, sino porque tocó una debilidad que todos compartimos. En esta era de burbujas informativas, es muy fácil formarnos una opinión fija sobre la vida de otros, sobre otras culturas. Somos como el Kenji del principio, con un pizarrón en nuestra mente lleno de ideas preconcebidas. Kenji, con su experiencia, nos enseñó que admitir nuestra ignorancia nunca es una vergüenza, es el primer paso para descubrir un mundo mucho más grande.
la verdad nunca está lejos. Se encuentra en un encuentro sincero, en un bocado de comida deliciosa, en un producto hecho con dedicación. Solo tenemos que estar dispuestos a quitarnos las gafas de los prejuicios. Y descubrir